En las tierras de los quichuas amazónicos del Huallaga Central, en el más duro de todos los territorios de la Amazonía peruana, en este bosque seco y tropical, existe un renacer, un movimiento que reacciona frente a la pérdida de identidad, a la pretendida muerte de una cultura, reconociendo el valor de su conocimiento a través de, por ejemplo, una planta mágica, la manchinga. Ella es capaz de soldar los huesos rotos, capaz de soldar el espíritu y sacar de la desnutrición a los niños. El proyecto Manchinga es una iniciativa de la cooperativa Mushuk Runa a favor de las comunidades nativas de Yacusisa y San Juan de Miraflores, asociadas a la gestión del territorio ancestral quichua Hampinacuna Sacha, una solicitud de concesión para conservación por la que desde hace muchos años luchan los pueblos originarios. La organización calificó en la convocatoria del Programa de Actividades Económicas Sostenibles, PAES, y desde septiembre de 2014 ejecuta la propuesta que consiste en transferir capacidades técnicas y de infraestructura para una gestión sostenible de la manchinga en los ecosistemas originales del bosque seco y su transformación local en beneficio de la seguridad alimentaria y la mejora del ingreso familiar de las comunidades beneficiarias. Desde Nicaragua incluso existen testimonios de la importancia de esta planta, que en esas latitudes es conocida como el ojoche. Siempre estamos tratando de rescatar el estado nutricional en cuanto a los niños. Tiene muchas propiedades. Para poder alimentar a un niño tenemos que saberlo elaborar para que el niño lo pueda adquirir. Se le da a los niños en todas las edades. Se está trabajando con lo que son las meriendas escolares con diferentes países. Su valor nutricional está probado por la diversidad de vitaminas que contiene. Calcio, vitaminas A, vitamina B, y tenemos diferentes tipos para poder, potasio. Las mujeres embarazadas lo consumen bastante por el folato. Visto el resultado en Nicaragua, en las comunidades rurales donde se trabaja con los niños, se ha trabajado más en la parte de niños desnutridos y se llega a un estado nutricional normal. Se está trabajando en Guatemala. Se hicieron ciertos estudios con niños con un estado nutricional bajo y se ha llegado a un estado nutricional bien avanzado. En San Martín, en donde es endémica esta planta, los usos son un tanto distintos, pues se utiliza más en su labor de rehabilitación de los que sufren golpes, tal como nos explica el Apu de Yacusisa. Sirve para el consumo humano. Se lo prepara en café, en tamalillos, o en tortillas, en cualquier otro
pero es una vitamina, una sustancia que tiene mucha vitamina, que mucho nos fortalece. También lo utilizan como un remedio, ¿sí?, para los dolores de los cuerpos, el reumatismo, los lisiados, ¿sí? Eso es la corteza y la resina. Y su maderable es bueno también a veces para entablado. En cuanto a la manchinga, me parece es bajo sombra, ¿sí? Ese es el cuidado de que ahorita en estos momentos, yo creo que ustedes están mirando esta preciosa montaña de aquí que tenemos, ¿sí? Esa es la que aquí venimos pues a refugiarnos un rato. ¿Cuánto al lisiado? Bueno, se le utiliza la resina. Usted te vas al tronco grande, lo cortas con un cuchillo, con material, ¿sí? Entonces lo vuelves a juntar en una taza o en algodón. Eso lo llevas a tu lugar y eso le haces como un emplasto, lo formas bonito en forma de un tamalillo, ahí lo pones, lo amarras y eso a la oración para que te acuestes. O de lo contrario, también se lo toma la resina con un poquito de agua caliente. Las mujeres embarazadas lo consumen bastante, les mencionaba, por el efecto absorbe hierro, absorbe calcio, absorbe todo esto y ella pues también llega a un estado que necesita. Parecido al café, es similar cuando se hace el proceso del café, ¿verdad? Se hace en un tendal, se seca, se pasa a un horno, se tuesta en el tiempo que sea necesario, se muele en un molino y se saca un polvo. La manchinga que está a mi lado, acá lo estoy tocando, tiene un aproximado de 50, 60 años, esta manchinga. Y es bien grande, produce, tiene sus frutos, incluso tiene acá sus mismos lechugas, que eso es lo que nosotros lo cuidamos, para que cuando esta manchinga ya es un tronco viejo, ya van recuperándolo ya los frutos que han caído. Claro que nosotros más anterior, Wauki de Manchinga hemos tenido, les conocíamos. Pero antes que no hemos conocido la manchinga, nos sirve o no nos sirve, Wauki nosotros teníamos que deteriorar a los troncos. Bueno, Wauki nosotros tenemos que organizar como comunidad nativa y una vez organizado como comunidad nativa nosotros tenemos que tener Wauki el plan de hacer nuestros trabajos sobre la manchinga. Como parte del proyecto en cuestión, se ha determinado la siembra de plantones de manchinga en el bosque, siendo 40.000 los que guardan de momento las comunidades de Yacusiza y San Juan de Miraflores. Así como de antes, los viejos antiguos, los que cuidaban las manchingas, nos servían las semillas para comer, las resinas para curar las enfermedades, nos servían más antes. Y así queremos nuevamente otra vez hacer revivir a manchinga. Aquí esta casa se ha hecho para procesar la semilla de manchinga. Por eso se ha construido el local aquí de la comunidad. Y es una semilla muy acertable y tiene mucha vitamina. Y por eso se ha hecho esta construcción. Cuando ya hay la semilla, aquí ya vamos a procesar la semilla para que ya lo embolsan acá. Y como todo ya está preparado para empezar, nos dirigimos pues hasta los límites de Ampinacuna Sacha, la casa de las medicinas en español, y empezamos la siembra de 50 plantones. De hecho, a partir de este instante empieza el cambio, el bosque empieza a renovarse y eso es esperanza pura. Y es que la manchinga tiene formas de prepararse y muchas utilidades. Aquí en las comunidades nativas ya estamos utilizando nuestras manchingas en licores, preparamos el trago, hacemos nuestro tamalillo, hacemos nuestro café, hacemos nuestro levadura. Esta planta mágica que hace tantos milagros en Latinoamérica y que estaba olvidada en nuestra región, empieza a ser rescatada por el gran valor que tiene para nuestro futuro. Nosotros pensamos mayormente para el futuro, que he dicho antes, vienen nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, ¿sí? Ellos dejamos algo ya nosotros como un ejemplo, ¿sí? Y también queremos
hacen en forma de donaciones o vendidos a los municipios de nuestros distritos o provincias, para que ellos también sepan, conozcan y lo cultivan de esta manera, porque es una planta muy importante para toda una vida.